Hola, bienvenidas, bienvenidos a Un Profesor un día más. Seguimos preguntándonos qué son las biomoléculas y en este vídeo vamos a hablar de las biomoléculas orgánicas, de dónde vienen, qué las caracteriza, sus funciones y algunos ejemplos. Bien, estamos viendo el segundo gran grupo de biomoléculas. Tenemos un vídeo que te recomiendo que veas sobre biomoléculas inorgánicas y ahora vamos a preguntarnos por moléculas que forman parte de los seres vivos, por eso bio, y son orgánicas, lo que nos indica que su elemento base va a ser el carbono, da igual cuál de las familias estemos observando. El carbono es la base de la vida aquí en la Tierra y se propone que debería ser así en el resto del universo. Pero, por otro lado, las condiciones de la Tierra son las que son y son extremadamente singulares, así que eso da pie a pensar que en otros planetas pueden existir otras formas de vida que no estén basadas en el carbono. Todas estas familias de biomoléculas se dice que tienen un esqueleto carbonado, porque la base de su estructura son átomos de carbono enlazados entre sí. Aquí hay tantos que he tenido que hacer un paquete y poner que en verdad esto es 14 veces, ¿vale? Pero fíjate que siguen siendo carbonos enlazados entre sí. Y estas dos son tan variadas y con moléculas tan grandes que es que no puedo ponerlas en una pizarra. Entonces, la cuestión es moléculas carbonadas y podríamos añadir hidrocarbonadas, porque el carbono y el hidrógeno, si te fijas, son abundantes, están en todas las familias. Lo que va a hacer que tengamos diferentes familias y que no haya solo un grupo de biomoléculas es que luego hay otros grupos, otros átomos que son más abundantes en algunas familias que en otras. En los glúcidos, por ejemplo, abunda el grupo hidroxilo o grupo alcohol, que hace que los glúcidos tiendan a ser hidrosolubles, a menos que sean muy grandes, que entonces ya no es tan fácil, que sean moléculas polares. Los glúcidos pueden ser desde bien chiquititos, ¿no? Como esta unión de 3 carbonos, hasta tener uniones de 7, 8. Más ya no sería estable. Lo que hacen los glúcidos es ir agrupándose en moléculas de como mucho 7, 8 átomos de carbono. No tenemos, como en el caso de los lípidos, moléculas de 25, 30 átomos de carbono. No. Aquí ya te recomiendo, si quieres entender más de cada familia, que vayas a los vídeos específicos que tenemos de ello, porque esto es como hacer un vistapájaro, ¿no? Y hablar de qué es lo que tienen en común. En común tienen tener cadenas hidrocarbonadas en sus esqueletos y a partir de ahí poco más. Bueno, no, realmente hay una cosa más. Antes de seguir con detalles moleculares que quería resaltar. Todo esto, a diferencia de lo que pasa con las biomoléculas inorgánicas, todo esto procede de la actividad de los seres vivos. Es decir, las biomoléculas inorgánicas, que son las que no tienen carbono en su centro, provienen directamente del medio, ¿no? Provienen del aire, provienen de la tierra, provienen del agua. Cualquiera de estas familias implica que esos átomos o moléculas del medio han sido transformados, ¿vale? Por acción de los seres vivos y entonces pasan a ser moléculas más complejas. Y con compleja quiero decir que está más elaborada, no que sean más guays. A ver, son súper guays, pero también lo son las sales minerales de las biomoléculas inorgánicas. Entonces, volviendo, si hablamos de glúcidos, que ya hemos dicho que se estructuran un poco diferente de los lípidos, también me gustaría destacar que las funciones de cada familia son súper variadas y por mencionar algunas, los glúcidos pues son nuestra primera fuente de energía, sobre todo de nuestras neuronas. Los glúcidos forman parte de la membrana celular, están asociados a proteínas formando glucoproteínas. Los glúcidos tienen algunas de estas funciones o incluso ayudar a reconocer ciertas células como que son células de un tejido y no de otro. Sirven para hacer bioseñalización. Los lípidos. Los lípidos son otra peli. Los lípidos, en contraste con los glúcidos, es como hablar de partidos de fútbol, ¿no? Entre contrarios, Barça, Madrid, cosas así. Porque los lípidos son moléculas que suelen ser bastante grandes, con más átomos, o sea, más largas, formadas por mayor número de átomos, son insolubles, solo cuando son muy muy pequeñitas ahí puede haber un poco de margen,
Los lípidos son buenos aislantes, como pasa con la mielina en los axones. Los lípidos son mi grasita maravillosa, sin la cual yo me moriría de frío. Los lípidos también están en la membrana celular. La membrana celular de cualquier célula, de hecho, son lípidos, ¿no?, que ayudan a aislar el medio interior de la célula del medio exterior. O sea, arriba los lípidos, por Dios. Los lípidos pueden ser hormonas, ¿no?, como todos los derivados del colesterol. Ahí tenemos los estrógenos, la testosterona. ¿Qué más? Seguimos por las proteínas. Las proteínas, lo que tienen, ellas pueden ser, algunas son hidrosolubles, otras no lo son. Lo que sí que tienen todas ellas es que están formadas por cadenas de aminoácidos. Y esto me está indicando algo que me ayudará a memorizar, que es que cada uno de estos ladrillos, cada una de estas piezas o aminoácido, tiene un grupo amino, el NH2, y tiene un grupo ácido, el COOH. Las proteínas son fundamentales para la vida, igual que los glúcidos y los lípidos. Las proteínas forman parte de nuestros músculos, son vitales para la contracción muscular, para la contracción del músculo cardíaco. Las proteínas son parte del citoesqueleto fundamental, sin la cual las células no tendrían una forma más o menos estable, pero también es lo que permite justamente que las células puedan perder esa forma y reestructurarse durante la división celular, o cuando están expresando parte de sus proteínas que les hacen tener funciones específicas, esto puede ayudarlas a cambiar su forma. O fíjate que te he hablado de cómo también, gracias a estas proteínas, pueden ejercer su propia función. Y estoy pensando ahora ya no solo en proteínas del citoesqueleto, sino que lo he enlazado un poco con cómo se puede modificar la forma de una célula con cuando ella hace la función, como por ejemplo cuando libera anticuerpos, que es lo que haría una célula blanca, ¿no?, un glóbulo blanco. Las proteínas... Me acabo de quedar en blanco. Entonces, ¿qué más? Proteínas, hemos hablado un montón. Claro, las proteínas también tienen una función vital, que es ser aquellas moléculas que catalizan las reacciones químicas dentro de las células. Es decir, las reacciones químicas que nos mantienen con vida no sucederían a la velocidad que suceden sin proteínas que tienen la función de ser enzimas. Vaya, que nos hubiéramos muerto ya 300 veces antes de poder hacer este vídeo. Esto es la familia de las proteínas y hay muchas otras funciones. Vamos ahora a los ácidos nucleicos, que son ya muy conocidos también. Los ácidos nucleicos, básicamente ahí tendríamos ADN y ARN, que por supuesto son cadenas de carbono y cadenas hidrocarbonadas. Y los ácidos nucleicos pues lo que hacen es almacenar la información genética, pero también permitir que se exprese, ¿sí?, ya que el ARN es lo que permite que el ADN pueda llegar a ser leído por los ribosomas, que son proteínas, y fabricar las proteínas que van a permitir que yo exprese mis rasgos, desde ser morena, a tener esta nariz tan discreta que tengo, a ser más o menos peluda, a ser más o menos inteligente, ¿sí?, en función, por supuesto, de cómo el medio hace que se expresen estos ácidos nucleicos. Pero algo de lo que se habla poco es que estos ácidos nucleicos no solo están formando cadenas de ADN y de ARN, ¿vale? Que esto seguramente te suena, si ya has visto cómo son, porque vas a ver que tanto el ADN como el ARN están formados por nucleótidos unidos, ¿no? Igual que las proteínas son aminoácidos unidos, los ácidos nucleicos son nucleótidos unidos. Poco se habla de que los ácidos nucleicos, si en lugar de formar cadenas forman moléculas sueltas, podemos encontrar coenzimas. Los coenzimas no son solo ácidos nucleicos por trocitos, no digo eso, pero sí que hay nucleótidos que actúan como coenzimas. Igual que hay vitaminas que actúan como coenzimas. Y esto es una quinta familia que quiero reivindicar en este vídeo porque hablamos muy poco de ella para la gran importancia que tiene. Las coenzimas son cofactores, son una parte que trabaja con una enzima. Es decir, la enzima sin este cofactor, sin esta coenzima,
no estaría completa y no realizaría su función. No de la misma manera, sería muy lento o sería más ineficaz. ¿Por qué digo coenzima y cofactor? ¿Es una confusión? No. Te he hablado de enzimas, ¿no?, en el contexto de una posible función de las proteínas. Cuando yo ahora te hablo de coenzimas, te estoy diciendo que es una quinta familia, ¿vale? Porque no podemos meterla en ninguna de las otras porque es muy variada. A veces hay nucleótidos, a veces hay elementos inorgánicos. Entonces, las coenzimas lo que sí que van a ser siempre son cofactores. Y el cofactor es una parte que trabaja con una enzima, ¿vale? En ese sentido, el cofactor es como el actor secundario de la peli, sin el cual la peli no sería la misma. Entonces, estos coenzimas lo que me están diciendo es que además de ser cofactor, es de naturaleza orgánica. Está formado principalmente por un esqueleto de carbono, ya sean vitaminas, ya sean derivados, nucleótidos, ¿no?, con carga eléctrica. En fin, funciones las que queráis, todas. Entonces, en esta danza entre biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas es que podemos estar aquí hasta que ya no estamos. La diferencia principal va a ser si su esqueleto está formado por carbono o no. Funciones hay muchísimas y, por supuesto, de dónde vienen. Todas estas familias implican que ha habido un metabolismo, ha habido una transformación de biomoléculas inorgánicas en biomoléculas orgánicas. Y de la misma manera, todas ellas están condenadas, no es condenadas, me pongo dramática, a desaparecer y a volver al reino mineral, volver a ser finalmente moléculas inorgánicas por acción de hongos y bacterias descomponedoras. Así que esto es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Feliz estudio!